Buenas, les habla una servidora, Nayeli Acosta, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cursando la materia de Cálculo y Analítica 2 con el maestro Juan Toribio Milané. En el día de hoy les estaré presentando lo que es el criterio del cociente. Espero que esta presentación les sirva de ayuda y gracias por estar aquí viendo este video. Aquí le presento los objetivos de esta presentación y son los siguientes. Usar el criterio del cociente para determinar si una serie converge o diverge. Demostrar dicho criterio. Presentación de varios ejercicios para poner en práctica este criterio. Saber qué hacer cuando el criterio no aplica para la serie dada. Y usar softwares matemáticos como son Symbolab y Wolfram para verificar los resultados que obtengamos. Aquí está el contenido que presentaré a lo largo de la presentación. Lo primero es el planteamiento del teorema del criterio del cociente, luego la demostración de las propiedades que dice el teorema planteado, resolución de ejercicios para determinar la convergencia o divergencia de una serie, la comprobación de cada ejercicio en vivo, verificación que la prueba del cociente no es conclusiva para la serie P, explicación de serie P y convergencia de serie P, la conclusión, los recursos utilizados, la bibliografía y una frase motivacional. Como ya les mencioné, trataremos lo que es el criterio del cociente. Y es un criterio de convergencia absoluta que se aplica para series infinitas con términos no nulos. O sea que lo podemos emplear para series infinitas alternadas o para series infinitas con términos positivos. ¿Qué nos plantea el criterio del cociente? Este nos dice que sea sumatoria de A sub n una serie con términos diferentes de cero. Primero, la sumatoria de A sub n es absolutamente convergente si el límite, cuando n tiende al infinito, del valor absoluto del cociente o de la razón del término siguiente, o sea, A sub n más 1, entre el término anterior, A sub n. Si esto es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Segundo, la sumatoria de A sub n es divergente si el límite, cuando n tiende al infinito, del valor absoluto de A sub n más 1 entre A sub n. Si esto es mayor que 1, o el límite, cuando n tiende al infinito, del valor absoluto de A sub n más 1 entre A sub n es igual a infinito. Si una de estas dos se cumple, entonces la serie es divergente. Tercero, que el criterio del cociente no es concluyente si el límite, cuando n tiende al infinito, del valor absoluto de A sub n más 1 entre A sub n es igual a 1. Antes de demostrar el criterio, vamos a ver el concepto de lo que es series absolutamente convergentes y condicionalmente convergentes. Una serie sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de A sub n es absolutamente convergente si la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito del valor absoluto de A sub n converge. Ahora vamos a demostrarlo. Como A sub n más el valor absoluto de A sub n es mayor que 0 y es menor que 2 veces el valor absoluto de A sub n, para todo n, la serie sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de A sub n más el valor absoluto de A sub n converge por comparación con la serie sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito
de 2 veces el valor absoluto de A sub n. Además, como A sub n es igual a A sub n más el valor absoluto de A sub n menos el valor absoluto de A sub n, se puede escribir de la siguiente forma. La sumatoria de n igual a 1 hacia el infinito de A sub n va a ser igual a la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de A sub n más el valor absoluto de A sub n menos la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito del valor absoluto de A sub n. Entonces, A sub n es la diferencia de dos series convergentes y por tanto la sumatoria de A sub n converge. Pero lo recíproco de este teorema es falso. La sumatoria de A sub n es condicionalmente convergente si la sumatoria de A sub n converge, pero la sumatoria del valor absoluto de A sub n diverge. Por ejemplo, se tiene sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de menos 1 elevado a la n que multiplica a 1 entre 2 elevado a la n. Lo primero que debemos de notar es que esta es una serie alternada o alternante. Y las series alternantes son aquellas cuyos términos alternan en signo. Por ejemplo, un término negativo, el otro positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Como es una serie alternante, nosotros podemos saber si converge o diverge utilizando el criterio de series alternantes, que lo tenemos por aquí, y plantea lo siguiente. Sean A sub n mayor que 0 las series alternadas o alternantes, sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n por A sub n y sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de menos 1 elevado a la n más 1 por A sub n. Convergen si cumplen lo siguiente. 1. El límite cuando n tiende al infinito de A sub n es igual a 0. Y 2. A sub n más 1 es menor o igual que A sub n para todo n. Comprobemos estas condiciones para esta serie. Para calcular el límite, solo tomamos A sub n. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de 1 entre 2 elevado a la n es igual a 0, ya que 2 elevado al infinito es infinito y 1 entre infinito es igual a 0. Entonces, cumple la primera condición. Verificamos que cumpla la segunda condición de que A sub n más 1 sea menor o igual que A sub n. Y vemos que sí, que 1 entre 2 elevado a la n más 1 es menor que 1 entre 2 elevado a la n, ya que al comparar los denominadores, como 2 elevado a la n más 1 es mayor que 2 elevado a la n, esto hace que la primera fracción sea menor que la segunda. Pues mientras más grande es el número en el denominador, más pequeña será la fracción. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, podemos ver que a través del criterio de las series alternantes, esta serie converge. Ahora, debemos verificar que esta serie sea convergente absolutamente. Para eso, formamos esta serie sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito del valor absoluto de A sub n. Entonces, con el valor absoluto de A sub n necesitamos verificar si esta serie converge o diverge. Lo primero es encontrar el valor absoluto del término general y es el valor absoluto de menos 1 elevado a la n que multiplica a 1 entre 2 elevado a la n. Recordando que el menos 1 pertenece al término general, que no lo incluimos
para el uso del criterio de las series alternadas. Pero para saber si es absolutamente convergente, sí se necesita incluir todo el término, incluyendo menos 1 elevado a la n. Entonces, el valor absoluto de menos 1 elevado a la n, que multiplica a 1 entre 2 elevado a la n, es igual a 1 entre 2 elevado a la n. Entonces, la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito del valor absoluto de a sub n va a ser igual a la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 entre 2 elevado a la n. Esta es una serie geométrica de razón 1/2, la cual converge. Como vemos que la sumatoria del valor absoluto de a sub n es convergente, podemos concluir que la sumatoria de a sub n también converge. Y esta serie es absolutamente convergente. Veamos otro ejemplo. Tenemos sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n que multiplica a 1 entre n. Aclarar que puede pasar que a veces no estamos enfrente de una serie ni absolutamente convergente ni condicionalmente convergente, sino que estamos hablando de casos que divergen. Aquí vemos que esta serie converge por el criterio de series alternantes, comprobando lo siguiente. El límite, cuando n tiende al infinito, de 1 entre n es igual a 0, porque 1 entre infinito es 0. Y lo segundo, 1 entre n más 1 es menor que 1 entre n, por lo que expliqué anteriormente comparando los denominadores. Entonces, esta serie converge por el criterio de serie alternante. Ahora, el valor absoluto de menos 1 elevado a la n, que multiplica a 1 entre n, es igual a 1 entre n. La sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito del valor absoluto de a sub n va a ser igual a la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 entre n. Esta es una serie armónica, que hablaré más adelante de ellas, y las series armónicas divergen. Por tanto, esta serie diverge. Como la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito del valor absoluto de a sub n diverge y la sumatoria de a sub n converge, esta serie es condicionalmente convergente. Para demostrar la primera propiedad que nos dice el criterio del cociente, que sumatoria de a sub n es absolutamente convergente si el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1, el término siguiente, entre a sub n, el término anterior, es menor que 1. Asumir que el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n lo llamaremos r. Y este valor r va a ser menor que 1. Entonces, elegir un valor r mayúscula, en este caso, tal que r minúscula, o sea, este límite, sea mayor o igual a 0 y que r mayúscula sea mayor que r minúscula y menor que 1. Por la definición en el límite de una sucesión, existe un número mayor que 0, tal que esta sucesión, valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n, va a ser menor que r para todo n mayor que este número. Por tanto, se pueden escribir las siguientes desigualdades. Siendo n mayor que 0, el valor absoluto de a sub n más 1 es menor que el valor absoluto de a sub n multiplicado por r. El valor absoluto de a sub n más 2 va a ser menor
que el valor absoluto de a sub n más 1 multiplicado por r, y este va a ser menor que el valor absoluto de a sub n multiplicado por r elevado al cuadrado. El valor absoluto de a sub n más 3 va a ser menor al valor absoluto de a sub n más 2 multiplicado por r, y este va a ser menor al valor absoluto de a sub n más 1 multiplicado por r elevado al cuadrado, este menor que el valor absoluto de a sub n multiplicado por r elevado al cubo. En general, la serie geométrica sumatoria del valor absoluto de a sub n por r elevado a la n es igual al valor absoluto de a sub n multiplicado por r más el valor absoluto de a sub n multiplicado por r elevado al cuadrado. El valor absoluto de a sub n multiplicado por r elevado a la n converge, y así por el criterio de comparación directa, que dice que si la serie sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito del valor absoluto de a sub n más n es igual al valor absoluto de a sub n más 1 más el valor absoluto de a sub n más 2, esta serie también converge. Para demostrar la segunda propiedad, que dice que sumatoria de a sub n es divergente si el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es mayor a 1, o si el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual a infinito. Existe un número n que pertenece a los números naturales, tal que el valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n tiene que ser mayor que 1 para todo n mayor que este número. Esto es equivalente a que el valor absoluto de a sub n más 1 es mayor que el valor absoluto de a sub n para todo n que pertenece a los números naturales. A sub n es una sucesión creciente. Esto implica que el límite cuando n tiende al infinito de a sub n no converge a cero. Esto de aquí implica a su vez, según la condición necesaria para la convergencia de una serie, que la serie que genera esta sucesión sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de a sub n diverge. Para demostrar la tercera propiedad, que dice que el criterio del cociente no concluye si el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual a 1. Cuando esto pasa, la serie puede converger o diverger. Veamos este ejemplo. Tenemos sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 entre n. Vamos a llamar esta sucesión 1 entre n como a sub n. Este cociente de a sub n más 1 entre a sub n lo pasamos como una multiplicación. Multiplicamos a sub n más 1 por el recíproco de a sub n. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre n más 1 por n entre 1. Como el numerador y el denominador son números naturales, podemos prescindir del valor absoluto. Realizando esta multiplicación, esto es igual al límite cuando n tiende al infinito de n entre n más 1. Realizando este límite nos queda una indeterminación. Entonces, para eliminarla, lo que podemos hacer es dividir entre n tanto en el denominador como en el numerador, que es un 1 conveniente. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre 1 más 1 entre n. Este límite de aquí tiende a 0, entonces nos quedaría 1 entre 1 y 1 entre 1 es igual a 1.
Por lo que plantea la convergencia de serie P, esta serie es divergente, aunque desde el principio se podía decir que era divergente porque es una serie armónica y como mencioné, las series armónicas son divergentes. Ahora, por otro lado, veamos este otro ejemplo. Esta serie sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 entre n elevado al cuadrado. En el cociente de a sub n más 1 entre a sub n hacemos lo mismo que anteriormente. Multiplicamos a sub n más 1 por el recíproco de a sub n. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre n más 1 al cuadrado por n al cuadrado entre 1. Aquí también podemos prescindir del valor absoluto, ya que este cociente va a ser un valor positivo para toda n. Entonces, esto es igual, esta multiplicación, a n al cuadrado entre n más 1 al cuadrado. Como esto de aquí es un binomio al cuadrado, podemos decir que es igual a n elevado al cuadrado más 2n más 1. Aquí también vamos a hacer un 1 conveniente, dividiendo entre n al cuadrado en ambos lados, tanto en el denominador como en el numerador. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre 1 más 2 entre n más 1 entre n al cuadrado. Como estos dos límites tienden a 0, 1 entre 1 es igual a 1. El límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual a 1. Para el criterio del cociente, esta serie no es concluyente, como tampoco la que presentamos al principio. Pero por lo que plantea la convergencia de la serie P, esta serie es convergente. Como podemos observar en ambos lados, el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual a 1. Sin embargo, aquí la serie converge mientras que aquí diverge. Entonces, cuando se dé este caso, la serie original puede converger o diverger. Como vamos a ver más adelante, cuando pase esto, vamos a tener que utilizar otro criterio para poder demostrar la convergencia o divergencia de la serie dada. Realizaremos varios ejercicios para practicar este criterio. Estos ejercicios son tomados del libro Cálculo Esencial de Larson de la serie 7.4. El ejercicio nos pide usar el criterio del cociente para determinar la convergencia o divergencia de la serie. Aquí está nuestro primer ejercicio. Sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 2 elevado a la n entre n elevado al cuadrado. El primer término, cuando n vale 1, es 2 sobre 1. Cuando n vale 2, es 4 sobre 4. Cuando n vale 3, 8 entre 9 y así. Nuestro a sub n es 2 elevado a la n entre n elevado al cuadrado y nuestro a sub n más 1 es igual a 2 elevado a la n más 1 entre n más 1 elevado al cuadrado. Como utilizaremos este cociente, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente de multiplicar a sub n más 1 por el recíproco de a sub n. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 elevado a la n más 1 por n al cuadrado entre 2 elevado a la n multiplicado por n más 1 al cuadrado. Aquí también prescindimos del valor absoluto, pues solamente tenemos términos positivos. Simplificando esto, nos queda 2 por n al cuadrado entre n más 1 al cuadrado. Este 2 sale fuera
y aplicamos la regla de L'Hospital, que nos dice que el límite cuando n tiende a c de f de x entre g de x es igual al límite cuando n tiende a c de la derivada de f de x entre la derivada de g de x. Entonces, este límite va a ser igual a 2 por el límite cuando n tiende al infinito de 2 por n entre 2 que multiplica a n más 1. Entonces, simplificando, nos queda que el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual a 2 que multiplica el límite cuando n tiende al infinito de n entre n más 1. Aquí, aplicando de L'Hospital nuevamente, nos queda que el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual a 2 por el límite cuando n tiende al infinito de 1, que es la derivada de n, y entre 1, que es la derivada de n. La derivada de 1 es 0. Entonces, 1 entre 1 es igual a 1, y el 2 que está afuera, que multiplica este límite. El resultado del límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual a 2. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el teorema, la sumatoria de a sub n es divergente si el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es mayor que 1 o este límite tiende al infinito, esta serie diverge. Por tanto, como este límite nos dio 2, esta serie es divergente. Aquí tenemos la comprobación de nuestro ejercicio con dos diferentes software, Symbolab y Wolfram, donde comprobamos que efectivamente la serie es divergente. Ahora les voy a mostrar cómo hacer esto desde el software. Estando en Symbolab, le damos en la opción de soluciones. Luego, donde dice cálculo, le damos a la opción de series e introducimos nuestra serie, que es 2 elevado a la n entre n elevado al cuadrado. Le damos a ir. Y aquí está el resultado. Y nos dice, efectivamente, la serie es divergente. Ahora utilizaremos Wolfram para comprobar la misma serie que calculamos. Y decimos que la sumatoria de n igual 1 hacia el infinito de el cociente de 2 elevado a la n entre n elevado al cuadrado. Le damos a Enter. Aquí también podemos comprobar que la serie diverge. Aquí está nuestro segundo ejercicio. Sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de menos 1 elevado a la n que multiplica a 2 elevado a la n entre n factorial. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es una serie alternante, que un término será negativo, el otro positivo, uno negativo y así. El primer término de esta asociación, cuando n vale 1, va a ser menos 2 entre 1 factorial, cuando n vale 2, más 4 entre 2 factorial,
cuando n vale 3 menos 8 entre 3 factorial. Este cociente pasa como una multiplicación de recíproco. Entonces el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 elevado a la n más 1 entre n más 1 factorial por n factorial entre 2 elevado a la n. El valor absoluto ha simplificado a menos 1, así que ya podemos prescindir de este. De este lado podemos ver las igualdades siguientes, que n más 1 factorial es lo mismo que n más 1 por n factorial. Por consiguiente, n más 1 factorial entre n factorial es lo mismo que n más 1. Entonces, este límite va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 elevado a la n más 1 por n factorial, y en el denominador nos queda n más 1 por n factorial multiplicado por 2 elevado a la n. Simplificando esto, aquí nos queda 2 entre n más 1. Calculando este límite, tenemos que el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual a 0. Siguiendo lo que dice el teorema, que cuando este límite es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Por aquí está la comprobación de nuestro ejercicio, donde nos comprueba que en ambos software esta serie converge. Vamos a comprobarlo directamente desde los softwares. Como vimos anteriormente, buscamos en la opción de cálculo, le damos a series e introducimos nuestra serie. Paréntesis, menos 1 elevado a la n por 2 elevado a la n también. Y todo esto entre n factorial. Le damos a ir. Y aquí está el resultado. Esta serie es convergente. Ahora utilizamos Wolfram. Introducimos sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito del cociente de menos 1 elevado a la n por 2 elevado a la n entre n factorial. Le damos a Enter y podemos verificar que esta serie converge. La gráfica está así porque esta es una serie alternante. Aquí está otro ejercicio y es sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de n factorial entre n que multiplica 3 elevado a la n. El primer término, cuando n vale 1, va a ser 1 factorial entre 3. El segundo, 2 factorial entre 18. El tercero, 3 factorial entre 81. Y así. Nuestro a sub n es igual a n factorial entre n multiplicado por 3 elevado a la n. Y nuestro a sub n más 1 es igual a n más 1 factorial entre n más 1 por 3 elevado a la n más 1. El cociente de a sub n más 1 entre a sub n es lo mismo que multiplicar a sub n más 1 por el recíproco de a sub n. El límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de n más 1 factorial entre n más 1 por 3 elevado a la n más 1. Esto por el recíproco de a sub n, que es n,
por 3 elevado a la n entre n factorial. Como ya dijimos, n más 1 factorial es lo mismo que n más 1 multiplicado por n factorial. De igual modo, n más 1 factorial entre n factorial es igual a n más 1. Entonces, este límite va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de n más 1 por n factorial por n por 3 elevado a la n. Esto dividido entre n más 1 por 3 elevado a la n más 1 por n factorial. Simplificando, nos queda que el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual al límite cuando n tiende al infinito de n entre 3. Y este límite es igual a infinito. Como el teorema nos dice que la sumatoria de a sub n es divergente si el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto es mayor que 1 o este límite es igual a infinito. Por tanto, esta serie es divergente. Aquí podemos ver la comprobación de nuestro resultado. Efectivamente, la serie diverge. Estando en singular, le damos a cálculo en la opción de series e introducimos nuestra serie. Y es n factorial entre n por 3 elevado a la n. Le damos a la opción de ir. Y aquí nos dice, esta serie es divergente. Ahora comprobamos con Wolfram. Introducimos la serie sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de n factorial entre n por 3 elevado a la n. Y aquí confirmamos que esta serie diverge. Aquí tenemos otro ejercicio. Sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de menos 1 elevado a la n más 1 por n factorial. Y en el término de abajo, la multiplicación de los impares, es decir, 1 por 3 por 5 y así. Pero el último término se consigue multiplicando 2 por n más 1. Ejemplo, el primer término va a ser menos 1 elevado a la 2 cuando n vale 1 por 1 factorial entre 1 por 3. El siguiente término será menos 1 elevado a la 3, ya que n es igual a 2, multiplicado por 2 factorial entre 1 por 3 por 5. Como ya dijimos, el último término se consigue multiplicando a 2 por n más 1. En este caso, como n vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. El siguiente término es igual a menos 1 elevado a la 4 por 3 factorial entre 1 por 3 por 5 por 7, ya que 2 por 3 es 6 más 1. Y así serán los términos. Como nos podemos dar cuenta, también es una serie alternante. El primer término va a ser positivo, pero el segundo va a ser negativo, ya que está elevado a un número impar. El siguiente va a ser positivo y así sucesivamente. Para escribir esta parte del denominador de forma abreviada, podemos decir que esto es igual a 2n más 1 doble factorial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que multiplica solo a los impares. Por ejemplo, 2n más 1 doble factorial es igual a 2n más 1 por 2n menos 1, ya que se le está restando 2. Esto multiplicado por 2n menos 3 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Si nos fijamos aquí, se va restando 7 menos 2, 5, menos 2, 3 y así. Entonces, nuestro a sub n más 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la n más 1
más 1 por n más 1 factorial, y en el denominador 1 por 3 por 5, la multiplicación de los impares, 2n más 1. Entonces aquí nuestro último término va a ser 2 por n más 1 más 1 que ya estaba. Simplificando esto, tenemos que a sub n más 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la n más 2 por n más 1 factorial. En el denominador, la multiplicación de los impares, 1 por 3 por 5. El siguiente elemento es 2n más 1 y el último 2n más 3. Esta parte también la podemos escribir abreviada. 2n más 3 doble factorial es lo mismo que 2n más 3 por 2n más 1 doble factorial. Eso no quiere decir que irá multiplicando los impares. Entonces, nuestro a sub n, como ya mencioné, será menos 1 elevado a la n más 1 por n factorial entre 2n más 1 doble factorial. Y a sub n más 1 es igual a menos 1 elevado a la n más 2 por n más 1 factorial entre 2n más 3 doble factorial. Recordando nuestro a sub n y nuestro a sub n más 1, decimos que el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual al límite cuando n tiende al infinito de n más 1 factorial entre 2n más 3 doble factorial por el recíproco de a sub n, 2n más 1 doble factorial entre n factorial. Los menos 1 se han simplificado con el valor absoluto. Así que como ya nuestros valores son positivos, podemos prescindir de este. Por este lado, recordar que n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Y por ende, n más 1 factorial entre n factorial es igual a n más 1. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 2n más 1 doble factorial por n más 1 por n factorial entre 2n más 3 factorial por 2n más 1 doble factorial por n factorial. Simplificando nos queda que esto es igual al límite cuando n tiende al infinito de n más 1 entre 2n más 3. Realizando este límite nos da una indeterminación, infinito sobre infinito. Para eliminar esta indeterminación hacemos un 1 conveniente dividiendo entre n en ambos lados, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 entre n entre 2 más 3 sobre n. Realizando este límite, este y este tienden a 0. Entonces, el resultado del límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual a 1/2. Y de acuerdo a lo que nos dice el teorema, que la sumatoria de a sub n es absolutamente convergente si este límite es menor que 1. Y como podemos ver, el resultado del límite nos dio 1/2. Por ende, esta serie es absolutamente convergente. Aquí tenemos la comprobación de que efectivamente esta serie converge. Ahora vamos a hacerla directamente desde el software. Introducimos nuestra serie sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n más 1 por n factorial entre 2n más 1 doble factorial. Le damos a Enter y comprobamos que efectivamente esta serie converge. Continuamos con los ejercicios y este nos dice verificar que la prueba del cociente no es conclusiva para la serie P.
Primero veamos qué es la serie P. Una serie de la forma sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 entre n elevado a la p es una serie P, donde P es una constante positiva. Para P igual 1, la serie sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 entre n es la serie armónica, que la mencioné al principio. También está la convergencia de series P. La serie P, sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito, de 1 entre n elevado a la p, converge si p es mayor que 1 y diverge si p es mayor que 0 y menor o igual que 1. Entonces, este ejercicio lo que nos pide es verificar que la prueba del cociente no es conclusiva para la serie P. Tenemos sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito, de 1 entre n elevado a la 3 medio. El primer término de esta serie va a ser 1 entre 1 elevado a la 3 medio, el siguiente 1 entre 2 elevado a la 3 medio y así sucesivamente. A sub n es igual a 1 entre n elevado a la 3 medio y el siguiente, a sub n más 1, es igual a 1 entre n más 1 elevado a la 3 medio. Al realizar el cociente de a sub n más 1 entre a sub n, esto es igual a una multiplicación de a sub n más 1 por el recíproco de a sub n. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre n más 1 elevado a la 3 medio por n elevado a la 3 medio entre 1. Como nuestros valores son positivos, podemos prescindir del valor absoluto. Al multiplicar esto nos queda n elevado a la 3 medio entre n más 1 elevado a la 3 medio. Al calcular este límite nos queda una indeterminación, infinito sobre infinito. Para deshacernos de esta indeterminación, lo que hacemos es un 1 conveniente. Como los dos valores están elevados a la 3 medio, podemos decir que n elevado a la 3 medio entre n más 1 elevado a la 3 medio es lo mismo que n entre n más 1, todo esto elevado a la 3 medio. Dividimos entre n en el numerador como en el denominador, haciendo un 1 conveniente. Y decimos que n elevado a la 3 medio entre n más 1 elevado a la 3 medio es lo mismo que 1 entre 1 más 1 entre n, todo esto elevado a la 3 medio. Así, el límite cuando n tiende a infinito de n elevado a la 3 medio entre n más 1 elevado a la 3 medio es igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre 1 más 1 entre n elevado a la 3 medio. Calculando este límite, 1 entre n tiende a 0, nos queda 1 entre 1 elevado a la 3 medio y esto es igual a 1. Como este límite es igual a 1, el criterio del cociente no es concluyente para esta serie. Puede diverger o converger. Como por el criterio del cociente esta serie es no concluyente, utilizaremos otro criterio para ver su convergencia o divergencia. Y es el criterio de integral, que es el adecuado para establecer la convergencia o divergencia de la serie P. Este criterio nos dice que si f es positiva, continua y decreciente para x mayor o igual que 1 y a sub n es igual a f sub n, entonces la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de a sub n y la integral desde 1 hacia el infinito de f de x por el diferencial de x, o ambas convergen o ambas divergen. Como la integral desde 1 hacia el infinito de 1 entre x elevado a la 3 medio por el diferencial de x es semejante a la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 entre n elevado a la 3 medio. Decimos que el límite cuando b tiende al infinito de la integral desde 1 hasta b
de x elevado a la menos 3 por el diferencial de x. Como la x estaba en el denominador, la subimos al numerador con signos diferentes. Integramos y nos queda el límite cuando b tiende al infinito de x elevado a la menos 1/2 entre menos 1/2 para evaluarlo desde 1 hasta b. Sacamos a menos 2 fuera, que es el recíproco de menos 1/2, y nos queda que menos 2 va a multiplicar el límite cuando b tiende al infinito de b elevado a la menos 1/2 menos 1. Este menos cambia el signo de los valores que tenemos aquí. Por eso el 1 que estaba negativo ahora está positivo, y 1 entre raíz de b, que es lo mismo que b elevado a la menos 1/2, está negativo. Entonces, evaluando este límite, esto será igual a 1, ya que este límite tiende a 0 y 1 menos 0 es igual a 1. Entonces multiplicamos por el 2 que está afuera y esto es igual a 2. Entonces la integral es convergente. Como esta integral converge, la serie también converge. Aquí está la comprobación de que esta serie converge. Ahora lo vamos a hacer directamente desde el software. Introducimos nuestra serie sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de 1 entre 3 elevado a la media. Le damos a Enter y verificamos que efectivamente esta serie converge. Aquí tenemos nuestro último ejercicio, donde nos pide verificar que la prueba del cociente no es conclusiva para la serie P. Tenemos sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de 1 entre n elevado a la 1/2. Nuestro a sub n es 1 entre n elevado a la 1/2 y a sub n más 1 es igual a 1 entre n más 1 elevado a la 1/2. Como he mencionado anteriormente, el cociente de a sub n más 1 entre a sub n es igual a multiplicar a sub n más 1 por el recíproco, como tenemos aquí. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n es igual al límite cuando n tiende al infinito de n elevado a la 1/2 entre n más 1 elevado a la 1/2. Aquí podemos prescindir del valor absoluto, pues nuestros valores son positivos, como ya he dicho. Como aquí también tenemos una indeterminación, vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior de el 1 conveniente. Entonces, si nosotros tenemos n elevado a la 1/2 entre n más 1 elevado a la 1/2, es lo mismo que tener n entre n más 1 elevado a la 1/2. Dividimos entre n en ambos lados y nos queda que n elevado a la 1/2 entre n más 1 elevado a la 1/2 es lo mismo que 1 entre 1 más 1 entre n elevado a la 1/2. Así, el límite cuando n tiende al infinito de n elevado a la 1/2 entre n más 1 elevado a la 1/2 va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre 1 más 1 entre n elevado a la 1/2. Calculando este límite va a ser igual a 1. El criterio es no concluyente. Ahora vamos a resolverla por medio del criterio de la integral, como hicimos con el ejercicio anterior. Entonces, la integral desde 1 hasta el infinito de 1 entre x elevado a la 1/2 por el diferencial de x es semejante a la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de 1 entre n elevado a la 1/2. El límite cuando b tiende al infinito de la integral desde 1 hasta b de x elevado a la menos 1/2 por el diferencial de x. Derivando, tenemos que esto va a ser igual al límite cuando b tiende al infinito de x elevado a la 1/2 entre 1/2 para evaluarlo desde 1 hasta b. Sacamos el recíproco del 1/2 fuera para multiplicarlo por el límite cuando b tiende al infinito de b elevado a la 1/2 menos 1. Este límite es igual a infinito, lo multiplicamos por 2 y sigue dando infinito. Esta integral diverge y por tanto la serie también diverge.
Nos damos cuenta que para las dos series el criterio del cociente no es concluyente porque nos da 1 en ambas, pero por medio del criterio integral demostramos que una de ellas converge y la otra diverge, aunque automáticamente podíamos saber si convergía o divergía por lo que le mostré de la convergencia de series P, que si P era mayor que 1, la serie convergía, y si P era menor que 1, la serie divergía. Entonces, como la serie anterior, P valía 3 medios y 3 medios es mayor que 1. Por ende, la serie converge, y aquí P es igual a 1 medio y 1 medio es menor que 1. Por tanto, esta serie diverge. Aquí tenemos la comprobación de que esta serie diverge. Ahora vamos a hacerlo directamente desde el software. Introducimos la serie sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito, de 1 entre n elevado a 1 medio, le damos a Enter y comprobamos que esta serie diverge. Y hemos llegado al final de esta presentación. En resumen, se ha utilizado el criterio del cociente para determinar si una serie converge o diverge a través de varios ejercicios presentados, y se demostró dicho criterio. Se presentaron conceptos como serie absolutamente convergente, condicionalmente convergente, serie alternada, serie P, entre otros. También se comprobaron cada uno de los resultados usando los software matemáticos Symbolab y Wolfram. Aquí están los recursos utilizados, que fueron los software matemáticos Symbolab y Wolfram. La bibliografía usada, que fue el libro Cálculo Esencial de Larson. Quiero compartir esta frase con ustedes que me encantó, de Roy Bennett, y dice así: rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Gracias por llegar al final de esta presentación, esperando que hayan comprendido todo el contenido que les presenté. Y nada, gracias. Se despide una servidora, Nayeli Acosta.